Dios puede elegir un grupo de personas dentro de lo que Él ha creado para salvarse. ¿Lo ha hecho? Eso es lo que dice la Biblia. Claro. Eso es lo que dice la Escritura. Dios determinó, por su gracia y su voluntad, salvarme a mí, aun sin yo merecerlo. Bendiciones, mi gente. Esto es Evangelismo Urbano. Dios mío. ¡Qué locura! Bendiciones a los seguidores Y bendiciones los perseguidores. a los perseguidores. Y yo creo que el tema de hoy va a traer muchos perseguidores. Sí. Pregúntame por qué. ¿Por qué, profeta? Pregúntame otra vez. ¿Por qué, profeta? Porque hay una doctrina que es 100% bíblica, pero la gente la han cualificado, la han segmentizado y dicen, no, ellos lo que son calvinistas. Príncipe, son seguidores de Calvino. déjame, antes de que tú vayas ahí. Mi gente, ponme la cámara mía ahí. Yo soy pentecostal de candela, chispa y fuego, de llama y llamarela. Pero yo quiero que tú puedas vivir conforme a la Biblia, por eso vamos a hablar de este tema. Gloria a Jesús. Tengo que ponerme adelante, varón, porque usted es raro. Para que no te suenen a ti cuando llegue al oculto. Mira ahí, ese varón, ese que lo está acabando. Ese Pues no es sí, pentecostal nada. Ese no es pentecostal nada. Nosotros, a la luz de las Escrituras, el Evangelio se ha dividido en dos grandes líneas de pensamiento. Una línea que entiende que la salvación proviene del hombre, que el hombre es responsable a su salvación y que el hombre tiene que buscar su salvación para no perderse. Esta línea es conocida como el arminianismo. Pero también tenemos otra línea que entiende que la salvación proviene de Dios y que hay un plan de salvación que Dios diseñó antes de la creación. ¿Me entiende? Y este plan de salvación ocurre cuando el hombre recibe a Jesús porque ha sido predestinado de antemano para que creyera en la luz del Evangelio. Estos se llaman los calvinistas, porque es una doctrina que Calvino, un gran hombre de Dios, igual que Arminio también. La dijo primero. En los tiempos modernos. La dijo primero. Sí, porque yo esa doctrina, ya que yo soy pentecostal y lo dije, ¿verdad? A esa doctrina yo no le llamo calvinista, yo le llamo la paulina. Yo la llamo la doctrina bíblica. Sí, doctrina bíblica, pero que quien sale de boca del apóstol Pablo, que es esa doctrina de Cristo, esa doctrina bíblica, sale de boca. No, eso no es algo que se inventó Juan Calvino. No, es algo que nace en la palabra conforme a lo que nosotros vamos a leer aquí. Que muchos evangélicos que no se adhieren a esta línea de pensamiento de la salvación por gracia, de la predestinación, entienden que quienes creen en eso son seguidores de Calvino y desmeritan la autoridad bíblica porque entienden que eso lo dijo Calvino, eso no lo dijo la Biblia. Pero Calvino simplemente tomó la doctrina que Pablo había escrito, o el Espíritu Santo por medio de Pablo, y la sistematizó. Quiere decir que organizó estos puntos del calvinismo, que tampoco él quería llamarlo así, pero la gente empezó a llamarlo así porque en él se origina esta organización. Y yo creo que esta es la línea de pensamiento que Latinoamérica todavía no ha abrazado, la salvación por gracia. Fíjate, también hay un problema, porque hay que saber cómo enseñar la palabra. Cuando nosotros enseñamos la palabra de la misma manera que la enseñan muchos que se hacen llamar de sana doctrina, que son, le dicen rabacucos, muchos nombres. Cuando nosotros le enseñamos la palabra, tratando de lesionar las personas, obviamente va a haber un problema, y es que las personas se van a oponer a eso. Y a través del tiempo nosotros conocemos personas que enseñan ambas doctrinas, pero la enseñan siempre lacerando al otro, al que no cree como yo. Entonces, incluso yo he escuchado de personas de
que son más de la línea bautista, que manejan esta doctrina como su foco principal, aunque vemos algunos que no somos bautistas y tenemos la doctrina porque es una doctrina bíblica, esas personas dicen que quien no vive conforme a esa doctrina y lo atacan de esta manera, dicen, si tú no crees, oye, si tú no crees en que tú eres salvo por gracia, te vas para el infierno. No, varón, espérate, que no es así. No, te digo personas específicas. En el pentecostalismo también existen que si tú no crees que tú tienes que buscar tu salvación por tus obras, pero ¿qué yo dije? te va a llevar el pero diablo. ¿qué yo dije? Yo lo que te estoy hablando... Tú me dijiste persona bautista. Sí, porque no, yo te estoy eso hablando... va de lado y lado. No, pero yo te estoy hablando de lo que están expresando esta doctrina de verdad. ¿Tú me entiendes? Porque en el pentecostalismo casi no se ve esta doctrina que es bíblica. Yo te estoy hablando de lo que conocen la de ellos. Yo te estoy hablando de lo que conocen esta doctrina bíblica, porque hay, ve, el pensamiento, wow, Dios mío, salió el pensamiento bautista del varón, le vamos a quemar feo. Oye, yo lo que te estoy hablando es de las personas que conocen la verdad y no saben enseñarla, porque en vez de enseñarla con amor, quieren lacerar al otro, diciendo, tú estás mal, tú no te vas a salvar porque tú no la crees como yo la creo. Y esa no es la manera de enseñarla. La manera correcta de enseñarla es ahora en el evangelismo urbano, usted la va a ver. Miren, por ejemplo, yo digo que tú no creas, como yo creo, que la salvación es un don de Dios y que viene por gracia. A mí no me importa si tú no lo crees igual que yo. Porque si ya Dios te predestinó para salvarte, Dios te va a salvar aunque tú creas diferente. Exactamente, ya. Ahora, de la única manera que Dios no te va a salvar es si tú no recibes a Jesús en tu corazón como tu dueño y Señor. Si él... Pero de antemano, ya Dios planeó cómo iba a ocurrir la salvación. Y mira lo que dice la Escritura. Porque en esto nosotros tenemos que ser suficientemente bíblicos. Claro que sí. Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Claramente, que antes de la fundación del mundo ya Dios tenía un plan de salvación para ti. Dios tenía un plan de salvación para mí. Y en ese plan de salvación la Biblia dice que nos predestinó. De antemano, ya Dios me eligió a mí. ¿Pero por qué me eligió a mí? Porque Él sabía que yo iba a ser bueno. ¿Por qué Dios me eligió a mí? Porque Él sabía que yo lo iba a aceptar. No. La elección de Dios conforme al plan de salvación tiene que ver con la gloria de Dios. Mira, ahí y nos vamos al Antiguo Testamento. Una expresión bonita del alfarero. El alfarero, esa es la expresión más excelente para hablar de Cristo en cuanto a este tema de la predestinación. El alfarero hace, y Jesucristo le dijo, vaso de honra y de deshonra. El alfarero hace un tarro y el tarro le sale mal. Y el alfarero, como él es el dueño de esa obra que está haciendo, él simplemente desbarata ese tarro y lo hace de nuevo. O desecha ese tarro e inicia otro. Entonces, Jesucristo, cuando habla de esta expresión del alfarero, dijo que si Dios no puede hacer un vaso de honra y uno para deshonra. Y es este punto el que más choca. Y que la gente no entiende. Es este punto el más difícil. ¿Por qué es este punto el más difícil? Porque este punto entonces pone a Dios como un insensible, como una persona que no tiene humanidad. Y es cierto. Porque usted lo está viendo desde un punto en que humanista. No tiene humanidad. No tiene humanidad. Porque es Dios. Entonces Dios lo ve desde esta manera. Dios ve en que su propósito era salvarte a ti y posiblemente condenar al Papa. Es un ejemplo. Pero para escucha este texto. Juan 6, iniciando en el 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre.
y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Entonces dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Y dice el 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice el 39, y esta es la voluntad del Padre, el que él me envió, que todo el que él me diere no pierda yo nada, sino que resucite en el día postrero. O sea, la voluntad de Dios es que él le dio específicamente a Jesucristo aquellos que habían de ser salvos. Que habían de ser salvos. Y Jesús dice, yo no lo perdí a ninguno. Oye, porque lo que él me dio no se van a perder. Simplemente tú eres uno de los dos vasos. Por ejemplo, el faraón fue un vaso de deshonra. Él en un momento quiso hacer las cosas correctamente. ¿Quién dice que el faraón no quiso hacer las cosas correctamente? La Biblia dice que el faraón le dijo a Moisés, el faraón, no se lo dijo Dios, el faraón le dijo a Moisés, vete. Y la Biblia misma dice que Dios endureció su corazón. O sea, el faraón, él como hombre tenía la disposición de dejar salir a Moisés. Pero el faraón no podía salvarse. El faraón tenía que ser condenado. Y el faraón no podía hacer lo que él quería. No podía hacer lo que quería. Es que la voluntad de Dios está por encima de la voluntad del hombre. Yo puedo querer hacer las cosas correctamente, pero la Biblia dice que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer. Su buena voluntad. Mira lo que dice Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué Dios me hizo a mí? ¿Para yo vivir una vida ruling, separado de la voluntad de Dios? No. Dios me hizo para su gloria. Todo lo que ocurre en el plano terrenal es para la gloria de Dios. Exactamente. Alguien diría que el mundo es como un teatro que Dios ha orquestado para deleitarse en esa obra. Y quizás mucha gente piensa, pero nosotros somos como robots, o Dios no nos dio a nosotros el libre albedrío para hacer lo que nosotros quisiéramos. No. Dios no te dio libre albedrío para que tú hagas lo que tú quieras. Tú vas a hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. La palabra es lo suficientemente clara con respecto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mira, él citó ahorita un texto que dice que Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Él, por su buena voluntad, produce en nosotros el querer como el hacer. Y en ese enfoque yo voy a decir lo siguiente, porque hay personas que van a tratar de tergiversar eso, a tomar cortecito, de que para sentirse salvo y después enseñarlo. Mira, Señor, pero ellos dijeron esto. Mentira. No te va a salvar por eso. Es que, ¿cómo yo me identifico? ¿Cómo yo sé que yo he obtenido la salvación? Bueno, mis actos que Dios pone en mí, lo que produce el Espíritu Santo en mí, van a identificar que yo soy una persona salva. Sí, porque eso lo dice Efesios. Esos actos, ¿de dónde vienen amarrados? Gálatas 5:22. Habla del fruto, el fruto del Espíritu. Dice más, el fruto del Espíritu es amor. Ese amor trae gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y si usted no manifiesta los frutos del Espíritu, si tú no vives conforme a ese fruto del Espíritu, tú no puedes decir que hay salvación. El Espíritu no está en ti. Y si ese Espíritu no está en ti, entonces tú no vas a ser salvo. Ese es el sello de la salvación, porque la salvación es por gracia. La salvación es la gracia que Dios determinó en nuestras vidas. Esa gracia es la que identifica mi salvación. Entonces, la realidad es que no es lo que tú pienses, no es lo que tú creas, no es porque tú digas, no, pues entonces, si yo soy predestinado, yo me voy a quedar normal y posiblemente yo voy a ser salvo. No, no es así. Tus actos van a definir si tú eres un llamado a salvación o no. Mira lo que dice el texto en la palabra, Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Porque
por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe por qué me gusta mucho este texto? Porque Él nos dice que si usted hace buena obra, Dios antes de tú nacer la preparó para que tú la practicaras. Y te digo que me gusta, que ese texto desmonta algo. Dice, en ese texto dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea, él está hablando de la fe. Si tú sabes un chin de gramática, empieza a desenredar ese texto. Y esto no de nosotros, la fe, sino don de Dios. Y también, déjame decirte para que tú veas que la fe es un don de Dios. Cuando habla de los dones de Dios, menciona la fe como don de Dios. O sea, la fe para tú obrar en Dios no viene de ti, viene de Dios. Dios mío. Entonces, para tú venir a Cristo, Dios tiene... Wow, Dios mío. I love you, mi papi. Dios tiene primero que poner la fe en ti. El Espíritu pone el querer como el hacer. Él pone la fe en ti. Luego de poner la fe en ti, es que tú vas a obrar conforme a lo que Él quiere. Antes no, porque tú eres un pecador muerto. Y un muerto no puede hacer nada. La Biblia dice que nosotros en otros tiempos andábamos en delitos y pecados. Muertos en delitos y a la pecados. conciencia. Mira, Primera de Juan dice que Dios nos ama, que nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó Porque primero. Él me amó primero. Si Dios no te ama, no hay manera de que tú ames a Dios. No hay forma. No hay forma de que tú digas, voy a decidir amar a Dios. No, no, no. Tiene que venir primero de parte de Dios. Dios te ama y ese amor que Dios deposita en ti hace que se vuelva Dios. Yo amo a Dios. Sí, yo amo a Dios, pero porque Dios me amó primero. En el hombre no hay nada que él pueda hacer. La Biblia dice que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y alguien que pecó, o Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es la muerte. Alguien que está muerto, porque todo el pecador está muerto, no tiene ni la mínima fuerza de hacer algo por sí mismo, ni para salvación, ni para nada. Y la gente piensa que están vivas y andan muertos en este mundo pecaminoso. Muertos en el pecado. Muertos en el pecado. Quieren vivir una vida pecaminosa. Entonces, ellos han decidido vivir una vida pecaminosa. La gente dice, no, porque yo decidí creer en Dios. Mi hermano, usted no decidió creer en Dios. La Biblia dice que antes de tu nacer, Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Dios, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ella. Antes de tu nacer, ya Cristo te había marcado para que tú lo eligieras a Él. Antes de que el mundo fuese formado, ya Dios tenía un plan de salvación para ti. Por eso la Escritura nos dice que hemos sido predestinados para andar en buenas obras. ¿Qué quiere decir predestinado? Que el Señor orquestó, organizó el camino por donde yo iba a caminar. Que yo un día dijera, sí, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Fue un plan que Dios diseñó. Eso no nació de mí. ¿Por qué no nació de mí? Porque Génesis capítulo 6 dice que el hombre va de continuo al mal, que Dios no contenderá para siempre con el hombre, porque todos los designios y pensamientos del hombre van de continuo al mal. Entonces yo no podía elegir a Dios porque el hombre pecador lamentablemente no tiene voluntad propia del espíritu. Tú leíste Efesios 2:10, pero yo me voy a ir desde el inicio de Efesios 2. Dice en Efesios 2, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Párate ahí. A ti que me estás viendo, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Continúa. En los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros tuvimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira,
Lo mismo que los y lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, qué bueno que le dijiste, Dios nos amó primero, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios mío. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Cristo, Él nos resucitó. Asimismo, nos hizo sentar en lugares celestes con Cristo Jesús. ¿Tú sabes qué me gusta? Que no aparece el yo voy a resucitar. Es Yo puedo. Príncipe. El Cristo va a hacer todo por mí. Príncipe. Este texto es el Mac Israel. ENC Studio. El dueño de esto. La Biblia es clara. Príncipe. En ese texto él nos está hablando de que él fue quien a nosotros nos dio vida. Nosotros estábamos muertos. El muerto no puede hacer ninguna obra. El muerto no tiene ninguna actitud. Me lleva a esto que tú acabas de decir, a Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al hombre. Dice que Dios de la tierra, del barro de la tierra, formó al hombre. ¿Y tú sabes qué viene después? Sopló vida. Sopló aliento de vida y el hombre empezó a accionar. En el momento que Dios sopló su aliento de vida, Adán empezó a ponerle nombre a los animales, a conocer la creación, a ver todo lo que Dios había hecho. Lo mismo ocurre cuando el pecador recibe a Cristo, porque Cristo sopla aliento de vida en él, para que él pueda resucitar de la muerte del pecado a la vida, porque la palabra es clara cuando dice que él nos llama de las tinieblas a la luz. Príncipe, oye, Romanos 3, yo creo que el apóstol Pablo se adueñó de esta enseñanza. Eso era de él. Romanos 3, 9 y 12, yo quiero leer ese, porque es que las personas van a decir, pero que nosotros estuvimos muertos. Le voy a leer este texto. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Que lo del mundo. En ninguna manera. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado, como está escrito. No hay justo. Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ni aún uno. No hay hombre que pueda. Por eso fue que Jesucristo le dijo al joven rico, al que se le acercó, le dijo, maestro bueno, le dijo, hey, no me llame bueno. No me llame bueno. No hay manera de que tú como hombre pecador diga que eres bueno o que puedes hacer buenas cosas. Solo Dios puede poner en ti el hacer buenas cosas cuando te da vida. Eso es así. Escucha esto. Escucha ciencia. Cuando Dios pone en tu vida la salvación, la que tú no tienes, la que tú no puedes coger, la que tú no puedes elegir. Cuando Él la pone, cuando Él te convierte en el vaso de honra, tú siendo un vaso desechado, cuando Él agarra como el alfarero y te transforma y te da vida. En ese momento, cuando Dios hace eso, ahí es que tú puedes decir que tú verdaderamente eres salvo. Y te digo lo importante de todo esto, que después que tú eres salvo, tú no tienes que trabajar, no tienes que hacer nada para mantener la salvación, porque es por gracia que tú eres salvo. Y como tú eres salvo por gracia, tú no tienes que empezar a obrar, de que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que tengo que hacer lo otro para ser salvo. No, tú eres salvo porque Dios así lo quiso. Porque si tú tienes que hacer obra para ser salvo, entonces la salvación no depende de Dios. Y la salvación no es por gracia, es por mis obras. Y no es por eso. No es por eso que es la salvación. La palabra dice que la mayor obra del hombre es como trapo inmundicia delante del Señor. Hay algo que yo quiero, antes de terminar, dejar bien claro sobre la salvación. Nosotros podemos ver varias posturas. La primera, Dios puede salvar a todo el mundo. ¿Tú crees que Dios puede salvar a todo el mundo? Dios es Dios, príncipe. Dios puede salvar a la humanidad. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Eso es lo que dice la palabra? ¿Que Dios va a salvar a todo el mundo? No es lo que dice la Biblia. La otra es, Dios puede condenar a todo el mundo. ¿Tú crees que Dios puede condenar a todo el mundo? Dios puede hacer lo que Él quiera, varón. ¿Pero eso es lo que dice la Biblia? No. No es lo que dice la Biblia. Ya hay dos posturas descartadas. La siguiente es esta. Dios
puede elegir un grupo de personas dentro de lo que Él ha creado para salvarse? ¿Lo ha hecho? Eso es lo que dice la Biblia. Claro. Eso es lo que dice la Escritura. Dios determinó, por su gracia y su voluntad, salvarme a mí, aun sin yo merecerlo. No sea tú Judas, que él dijo, y solo el hijo de perdición. No sea tú No se me Judas. perdió ninguno, sino el hijo de perdición. Entonces, usted puede examinar si la salvación proviene de usted mismo. Usted no necesita ni a Dios, porque usted se va a ganar sus méritos siendo buena persona, haciendo esto, haciendo aquello. No necesita a Dios. Ahora, ese pensamiento te va a llevar a la boca del infierno. Usted tiene que tener bien claro lo que dice el texto bíblico. Si usted difiere de nosotros, como siempre digo, venga aquí, tratemos el tema. Hermano, no te vamos del asiento. No te vamos a dejar asiento. Olvídese de eso. No te vamos a dejar sentar. Entonces, nosotros tratamos ese tema. ¿Qué pasa? Para ir concluyendo, la salvación proviene de Dios. Solo de Dios. La salvación no nace en una decisión del creyente. Y el libre albedrío del creyente es un libre albedrío. Eso lo vamos a hablar otro día, porque es eso un ni libre existe. albedrío moral de decisiones al naturales, pecado. de decisiones pecaminosas. El libre albedrío lo único que te permite a ti es coger lo bueno, lo malo. Porque el hombre nunca escogió lo bueno. No, es que la única vez que el corazón del hombre va para lo malo. Varón, la única vez que el hombre tuvo la decisión de escoger, ¿qué escogió? El pecado en el jardín del Edén. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Porque hago lo que no quiero hacer porque mi carne. O sea, mi gente. Mira, cuando Dios dejó que el hombre escogiera, no arrastró a la condenación eterna. Para lo malo. Mi gente, olvídense de eso. Nosotros somos salvos por gracia y no hay quien diga lo contrario. Y esa salvación, porque ustedes lo malentienden. Ustedes lo malentienden. Ah, pues yo salvo siempre salvo. Yo puedo hacer lo que quiera y me voy a salvar. Si tú piensas así, te va a llevar el diablo. Va a depender de... Salvo, siempre salvo. Porque tus acciones... Cuando tus acciones son de un hombre salvo. Mi gente, si tus acciones son de un hijo de Satanás, usted no es salvo. Mi gente, nosotros no estamos enseñando doctrina aquí calvinista. Nosotros estamos enseñando la doctrina de la Biblia. Porque eso nosotros es lo que la Biblia somos dice. Evangelismo urbano. Una manera diferente de predicarte a Cristo.